una enorme satisfacción, pues, no diré recuperar, mantener, continuar, pues, esa excelente relación que tenemos las dos academias, de que se ha traducido ya más de una vez en visitas presenciales por nuestra parte a Buenos Aires y por la de ustedes a Madrid. La última yo diría que ha sido este mismo año, en el mes de enero, y que además de, en fin, reflejar pues la amistad entre los dos países, las dos academias, etcétera, pues revela también que el trato personal y el comentario, digamos, cara a cara sobre los problemas políticos, sociales, económicos es enormemente enriquecedor. Para continuar esa tradición, vamos a hacerlo hoy, según hablamos el presidente Rosendo Fraga y yo mismo, pues por vía telemática, pero ni que decir tiene que continuaremos en el futuro nuestras visitas recíprocas, ¿no? Por supuesto, también lo saben. Si por cualquier circunstancia cualquier amigo y colega de la Academia Argentina se encuentra un martes en Madrid, pues será magníficamente bien recibido en esta su casa, como estoy seguro que nosotros lo somos allí. Y nada más, agradecer a nuestros ponentes, a don Alberto Rodríguez Llavarini y a don Fernando Vallespín, pues que hayan preparado una intervención que les vamos a pedir, ¿verdad, presidente Fraga, que sea razonablemente breve para luego poder tener un coloquio y te escuchamos con mucho gusto, presidente. Bueno, muchas gracias, presidente. Para nosotros también es un gran gusto poder retomar este contacto, que se ha transformado ya, yo diría, en una costumbre y hasta una tradición para nuestra academia. Es un momento del mundo muy complejo, yo diría difícil y con incertidumbres. Y entonces, yo te diría que escuchar la voz de los académicos de España es muy importante, ¿no es cierto?, para nosotros. Y solamente marcaría que nuestra intención, nuestro deseo es mantener y profundizar este vínculo. Opiniones diferentes, coincidentes, lo veremos, ¿no es cierto? Y muchas gracias por todo. Muy bien, pues gracias a todos y no sé muy bien el orden que podríamos continuar. Hay una intervención que se refiere más a aspectos, digamos, de política interna y otros aspectos son de política internacional. Quizá comenzamos con el profesor Vallespín, con el aspecto interno, y continuamos Perfecto. con el canciller Rodríguez Llavarini, con la parte internacional. Así que, querido Fernando, pues adelante, cuando quieras. Bueno, antes de nada saludar a nuestros amigos de Argentina. Es un placer poder estar de nuevo en contacto con ustedes. Y la cuestión que voy a plantear aquí es la controvertida idea de la existencia de un conflicto entre dos elementos fundamentales que anidan en los sistemas democráticos, a saber, entre el principio de mayoría y las instituciones del Estado de Derecho. Es una cuestión que venía siendo relativamente pacífica hasta la estridente rehabilitación de los populismos en las democracias avanzadas, que estaban relativamente vacunadas, creíamos, frente a esta amenaza. Como ven, estoy leyendo un texto porque si no me va a ser imposible cubrir los 20 minutos porque me conozco. Desde una perspectiva teórica, su origen último cabe retrotraerlo a la disputa entre Kelsen y Schmidt en plena República de Weimar, y lo ocurrido en ese mismo periodo en Alemania es lo que ha provocado la alarma entre un importante sector de la ciudadanía de los países avanzados. Recordemos que Kelsen partía de la existencia de un orden jurídico estructurado a partir de una perfecta ordenación de las normas, cuya función fundamental era disciplinar la acción política, o una de sus funciones fundamentales. Carl Schmitt, por el contrario, no dejó de insistir en la imposibilidad de entender el derecho sin considerar la realidad política y las relaciones de poder, y despreció la organización parlamentaria liberal. El mejor ejemplo lo tenemos ahora mismo a la vista después del triunfo de Trump, cuya victoria, o la victoria de cuya victoria se extiende, por lo menos la de su partido, también al poder legislativo
y cuenta con el beneplácito de una mayoría del Tribunal Supremo estadounidense. Teniendo en cuenta las amenazas del magnate al supuesto enemigo interior, entre los que incluye a determinados medios de comunicación, además de a sus adversarios políticos, la cuestión que se suscita es si los contrapoderes institucionales a su potencial arbitrariedad soportarán esta prueba. Pero abundan muchos otros ejemplos, como el también reciente del Tribunal italiano, que impugnó el traslado a Albania de presuntos demandantes de asilo, y la forma en la que Meloni se revolvió contra esa decisión e incluso volvió a destinar allí un nuevo contingente de ilegales. Es decir, es un tema que todavía no ha conseguido cerrarse, por no hablar de la trayectoria de Orbán desde que asumió el poder en Hungría. La tesis central de este pequeño texto, insisto, es muy pequeño, de verdad, es que todo intento por extraer una conclusión limpia y sin fisuras a este choque entre ambas dimensiones de la democracia no hace justicia a la cantidad de matices que es necesario introducir cuando lo sujetamos a evaluación. En parte porque la democracia como tal está lejos de haber sido definida de una vez por todas. Es el producto de una determinada evolución político-social y tiene, por valernos de una expresión de Michael Ignatieff, una legitimación promiscua. La verdad es que me encanta esa conjugación de términos. Es hija tanto de Rousseau, el representante de la voluntad popular, como de Locke, el valedor de la necesidad de instituir los contrapoderes liberales. Por valernos de una metáfora, la democracia es un ornitorrinco, mamífero y ovíparo a la vez, o mejor, algo así como un centauro, mitad caballo, mitad humano, sin que esto signifique dotar de un valor superior a cada uno de estos atributos. Lo ideal sería que actuaran de forma coordinada, que ninguna de estas dos naturalezas distintas se impusiera sobre la otra. Pero al menos desde Stuart Mill y Tocqueville somos conscientes de la enorme dificultad de evitar caer en un despotismo blando o dictadura de la mayoría o, por el contrario, en una manipulación de élites encargadas de disciplinar dichos excesos. Es decir, el derecho como instrumento para encorsetar la voluntad popular. Ya ven que nos movemos entre uno de esos dos polos. Cuando hablo de la tensión entre el principio de la mayoría y Estado de Derecho, no me refiero, pues, a que una de estas dimensiones deba de tener prioridad sobre la otra, sino a la dificultad por hacerlas convivir. Prueba de ello es el temor que se suscita entre importantes sectores de la ciudadanía ante la posibilidad de un triunfo de partidos populistas, como si esto significara el final de la democracia o su desvirtuación. O, y esto ya es más grave, como si una mera mayoría parlamentaria tuviera la capacidad de destruir o erosionar gravemente el sistema de contrapoderes. ¿Por qué existen entonces estos sistemas de contrapoderes si cualquier mayoría puede ponerlos en peligro? Lo que nos desvelan estos temores no responde acaso al miedo de que en última instancia es difícil evitar que una democracia liberal pueda sobrevivir si una mayoría suficiente de ciudadanos deja de creer en ella. Es lo que podemos denominar el momento Weimar por lo ocurrido en Alemania en 1933, la quiebra de un sistema democrático desde dentro sin necesidad de golpe de Estado. Es lo que Levitsky y Zikblad, en su libro Así mueren las democracias, denominan el peligro de la crisis de la democracia desde dentro, que ocurriría a partir de una progresiva erosión de sus instituciones. Esta situación extrema es, desde luego, excepcional. Aquello a lo que últimamente estamos asistiendo, y aquí el caso de Polonia y Hungría son buenos ejemplos, es a una progresiva desvirtualización o neutralización del poder judicial y el control de constitucionalidad de las leyes, así como a limitar u obstaculizar la presencia de medios de comunicación críticos.
En Hungría sigue persistiéndose en estas prácticas, mientras que en Polonia consiguió ponerse el freno al gobierno del partido que las puso en marcha. Bueno, a medias, porque luego fue elegido un presidente de ese mismo partido. De no haber sido así, es muy posible que ahora estuviera en la misma situación que el país de Orbán. Como observarán, hasta ahora no he hablado de democracia liberal porque es un pleonasmo. No es posible imaginar una democracia sin que exista rule of law, cuya defensa está encomendada a un poder judicial independiente. Y aquí la protección de los derechos y la de las minorías es su característica más destacada. Por eso mismo, la adjetivación del sustantivo debería reservarse para lo que son meras democracias electorales o plebiscitarias, o como se dice ahora, para eso del autoritarismo competitivo. Como en su día hablábamos de democracia así en singular y sin más nada, frente a democracias populares. Es decir, lo que se adjetivaba era precisamente lo que no era democrático. La generalización del término iliberal, que Orbán abrazó con entusiasmo, no contribuye tampoco a facilitarnos la tarea porque emborrona lo que realmente es, una forma de autoritarismo y de restricción de las libertades. Va de suyo, por tanto, que no imagino que sea posible eliminar o subvertir tanto el elemento democrático como el sistema de controles. Pero en la práctica siempre nos solemos encontrar con una multiplicidad de variantes en la forma en la que estos últimos se conforman o actúan. Desde un tribunal constitucional como el alemán, que representa la rigidez propia de lo que Löwenstein denominó democracia militante, hasta países como el Reino Unido, que al carecer de constitución lo fía casi todo, salvo la protección de los derechos, a la soberanía plena y casi ilimitada del Parlamento de Westminster. En algunos países que están en los primeros puestos en calidad democrática, como Dinamarca, Suecia o Países Bajos, ni siquiera existen. Es algo que mucha gente ignora. Por otro lado, el abuso o las interferencias políticas en la política ordinaria de algunos tribunales constitucionales u otras instancias de jurisdicción ordinaria acaba resultando en una descarada politización de la justicia. Quienes son llamados así a resolver problemas políticos resultan ser, al final, juristas. Como esta es una práctica habitual en nuestro país, donde la judicialización de la política está a la orden del día, no es preciso insistir en ello en exceso. O el intento por parte de los partidos por colocar a magistrados que son presuntamente de su cuerda, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Hoy, por ejemplo, nos encontramos en una situación en la que el Tribunal Constitucional se percibe por un importante sector de la opinión pública como algo parecido a una instancia delegada de la mayoría parlamentaria. Pero habría que ver si esto no ha sido también el caso en otros momentos de nuestra democracia, cuando la oposición recurría a él casi cada vez que perdía una votación parlamentaria importante. Aquí tenemos a Andrés Ollero, que ha escrito mucho sobre estas cuestiones y que luego seguramente se sentirá obligado a intervenir. Lo que quiero subrayar con esto es que, como señala un politólogo alemán, y le cito, las instituciones políticas son estables mientras los actores poderosos políticamente tengan un interés en su estabilidad. Deben ser self-enforcing. Fin de la cita. Esto parece evidente, como también que a menudo se nos presentan dos versiones de una misma realidad. O el tipo ideal de una jurisdicción constitucional impoluta, o el de una injerencia judicial continua en una vida política que debería dejarse operar siguiendo sus propias y a veces tortuosas dinámicas, en vez de prestarse a un constante recurso a los jueces. Y ello porque en la práctica hay sentencias de los tribunales constitucionales que pueden favorecer interpretaciones que en realidad deberían corresponderse con decisiones que son competencia de la política. Pensemos en las diferentes maneras alternativas de entenderse el derecho a una vivienda digna, por ejemplo. O pueden interferir gravemente en la propia competencia política.
el debate que ahora mismo está suscitado en Alemania sobre si el Tribunal Constitucional Federal debe intervenir o no para declarar inconstitucional a la AfD es un buen ejemplo a este respecto, aunque esto obedezca al carácter militante de su Constitución. Es decir, hay quien dice que es imprescindible que adopte una decisión y que dice, oiga, esta interferencia en la política, un partido que ahora mismo va el primero en las encuestas, atención, pues desvirtúa completamente la dinámica política de un sistema democrático. En los informes que cada cierto tiempo emiten instituciones como The Democracy o The Economist Democracy Unit, suelen reflejarse muchas de las distorsiones o deficiencias que suelen presentarse en cada uno de los sistemas democráticos, y una de las principales variables es, sin duda, lo que, por simplificar, podemos calificar como el rule of law. Lo que suele escapárseles, sin embargo, son algunas dinámicas o virtudes que son imprescindibles para asegurar un adecuado equilibrio entre las dos dimensiones que aquí nos ocupan y en las que insisten también autores como Levitsky y Ziblatt. Nos referimos a la necesidad de que los actores políticos respeten todo un conjunto de reglas informales no contenidas ni en la Constitución ni en ninguna ley específica, pero que deben ser tan conocidas como respetadas. Estos dos autores destacan dos en especial: la tolerancia mutua y la indulgencia institucional. Forbearance es la palabra que he traducido por indulgencia. Por la primera entienden que los diferentes grupos políticos, creo que lejos estamos de esto, que los diferentes grupos políticos deben verse a sí mismos como rivales competitivos, no como enemigos mortales. La tolerancia mutua es la voluntad colectiva de los políticos de aceptar el desacuerdo entre ellos como parte de las reglas del juego, no como una lucha casi existencial. La segunda se refiere a la incorporación de un mínimo de autocontrol en el ejercicio de sus diferentes funciones. La indulgencia institucional puede entenderse como el tratar de evitar acciones que, aun cumpliendo con la letra de la ley, violan su espíritu. Que aunque los partidos juegan para ganar, deben hacerlo con ciertas restricciones si de dichas acciones puede derivarse una lesión del sistema existente. Insisto, aunque no significaran una ruptura potencial de sus atribuciones tradicionales, incluso a la hora de introducir verdaderos saltos en la propia conformación del Reino Unido, como fue la concesión del autogobierno a Gales y Escocia, o el propio Brexit, que se aprobaron mediante referéndum, esto es, recurriendo a una decisión mayoritaria de la ciudadanía. O sea, aquí vemos cómo se incorpora el principio de mayoría también en aquellas situaciones en las que realmente no podemos recurrir a un árbitro judicial. Como nos es conocido por toda la trayectoria de Trump, y ya voy acabando, por poner el ejemplo más a mano, no reconocer el resultado electoral del 2020 o muchas de las decisiones que viene adoptando desde que entró por segunda vez a la presidencia de su país suponen una clara ruptura de las reglas establecidas. Pero sabemos bien que incumple de modo flagrante también las otras condiciones que acabamos de mencionar. De ahí el peligro que atribuimos al personaje. A nadie se le escapa tampoco que la polarización política es el más eficaz disolvente de estas reglas informales, cada vez más perceptibles en la práctica de muchas otras democracias, sin que la nuestra, la española, y habría que decir también la argentina, sean una excepción, sino algunos de los ejemplos más ilustrativos. Y tengo para mí que esto que podríamos calificar como la temperatura de la política, el inflamar los enfrentamientos y valerse instrumentalmente de todos los recursos institucionales para favorecer intereses partidistas, es lo que a la postre
acaba descompensando lo que debería ser un adecuado equilibrio entre nuestras dos dimensiones. Una vez dejamos de lado estos elementos informales, caemos en una pendiente resbaladiza que amenaza con dislocarlo todo. Yo creo que Estados Unidos es un ejemplo que tenemos muy claramente a la vista, como he dicho. A modo de conclusión, diríamos, por tanto, que nuestro centauro democrático, pues en volver a esta metáfora, la voluntad de la mayoría y las instituciones del Estado de Derecho son tan consustanciales como imprescindibles, pero que para que sepan coordinarse hace falta algo más que reducirlo todo a interpretaciones jurídico-constitucionales, poner líneas rojas al poder de las mayorías o dejar que éstas reinan sin sujetarse a reglas fijas y establecidas. Lo que se precisa es gozar también de una cultura política que predisponga al entendimiento entre los contendientes políticos. Eso que desde siempre hemos entendido por cultura cívica. Muchas gracias. Muy bien, pues 20 minutos justo. muchas gracias al profesor Vallespín, brillante intervención y efectivamente ajustada al tiempo. Si te parece, presidente, escuchamos al académico Rodríguez Llavarini y luego abrimos el debate. Muchas gracias, académico Pendas. Hola. Sí, adelante, escuchamos perfectamente. Gracias. Antes que nada, un saludo a todos los académicos, colegas españoles. Es un verdadero honor volver a estar con ustedes y saludo especialmente en nombre de todos nosotros al presidente Benigno Pendas y a Fernando Vallespinoña, con quien tengo el placer de volver a compartir un panel. Verdaderamente me ha servido como referente la brillantísima exposición del académico, en virtud que, sabiendo que la materia que domina o la principal referente de todas estas cuestiones es la política, para alguien que procede del mundo económico y a su vez se adecuada a la política internacional, es el marco adecuado para saber esta interacción que también explicó usted entre la actual situación política mundial y qué reflejos tiene en la economía mundial y a su vez en la región nuestra, que es de lo que por un minuto también hablaré, y en la relación bilateral con España y Argentina. Me gustaría compartir con ustedes un panorama de la economía mundial. Por favor, el primer cuadro, donde creo que lo que queda... Segundo. Lo que queda claro en estos números que ustedes ven de resalto, para hacer mucho más breve la exposición, el mundo está creciendo a una tasa últimamente del 3 y algo %, mientras que en el caso de Estados Unidos le está haciendo al 2%, 2,1% tenemos pronosticado para el año que viene. El área euro lo está haciendo a la mitad de esa velocidad, 1,2%, 1. Latinoamérica en 2,3, 2,6, que para una zona que tendría que estar en pleno desarrollo es un número bajo, pero que en última instancia lo que está mostrando es una ralentización de los procesos que se venían dando históricamente y que tienen consecuencias muy palpables, y ahora lo vamos a ver en los próximos cuadros, sobre la realidad que vivimos. Segundo cuadro, por favor. El resultado fiscal y de deuda pública del mundo arroja elevados déficits fiscales y un aumento del endeudamiento generalizado. Así, si ustedes ven el resultado fiscal, Estados Unidos afronta un déficit imposible de mantener de 7,4 y que explica gran parte de las políticas que ha tenido que llevar obligatoriamente, al margen de que le gustaren o no le gustaren, en los temas de personalidad, adelante Estados Unidos para resolver un déficit de 7,4, que obviamente es indigerible y que tiene una consecuencia muy concreta a la derecha
en ese cuadro de deuda pública, que dice que Estados Unidos debe un 25% arriba de todo el Producto Bruto que posee o que genera todos los años. Un déficit de 7,4 en el frente fiscal y un endeudamiento del 125% del producto, lo que puede aconsejar solamente es una hecatombe desde el punto de vista de la situación económica mundial y fundamentalmente en la consistencia del dólar como reserva de valor, que este es un tema central en toda esta discusión que se está dando a nivel mundial. La Unión Europea tiene un déficit fiscal de 3,2, mucho más razonable, con un endeudamiento que no llega a su Producto Bruto de 87,8. Mencionaría algunos países con muy buena performance relativa. Alemania con un déficit de 2,5 y una deuda pública relativamente baja para la zona, 64%, 65%. Italia, evidentemente liderando el endeudamiento, 136% de su Producto Bruto. Francia también en valores elevados, mientras que España manifiesta un balance en el sentido que debe cuánto produce. Diría que las economías emergentes, en las que estamos involucrados, tienen un déficit fiscal también elevado, muy elevado, y al mismo tiempo un endeudamiento menor, pero significativo. Próximo cuadro. El resultado en cuenta corriente, que es lo que a uno le permite saber qué es todo lo que entra, todo lo que sale y cómo queda cada uno de estos países. Estados Unidos está demostrando este año 25 un cierre de -4, es decir, es negativo en -4, mientras que se le prevé una mejora por las políticas que está adoptando leve para el año que viene. La Unión Europea, muchos mejores números y superavitarios, esto es algo importantísimo. Es decir, que todavía la dinámica exportadora de la Unión Europea le da un espacio y no le da determinado tipo de políticas que en el caso de Estados Unidos claramente no cuenta. Una Unión Europea con un 2,3 y 2,2 positivo en resultado de cuenta corriente está indicando una muy buena posición, que obviamente lidera Alemania con un 5,4, que es realmente absolutamente un número robusto, robustísimo en términos comparativos. Francia está equilibrada prácticamente, pero al lado negativo. Italia con un ingreso realmente positivo o leve, pero positivo, y mucho más positivo aún, España, 2,7 y 2,6. En estos casos particulares, tanto de Francia como Italia como España, tenemos que contar que, aparte de sus exportaciones más el estilo Alemania, digamos, de determinado tipo de sectores pesados, tienen fundamentalmente un balance de servicios, sobre todo de la exportación del servicio de turismo, absolutamente maravilloso. Son países receptivos del turismo mundial y evidentemente la meca obligada de todo el mundo cuando que tiene que ingresar capitales en términos de gastos corrientes. China aparece también con un superávit que va disminuyendo, economías emergentes equilibradas y economías avanzadas ahí más. Pero particularmente me gustaba comparar la situación estadounidense contra la situación europea, en este caso particular, y dentro de Europa el comportamiento del motor, digamos, alemán, como se le llama, Alemania, versus los otros grandes países que comparan con ella en cuenta corriente. Por favor, próximo. La tasa de interés de Estados Unidos, con bajas nominales moderadas, si ustedes ven la tasa que se toma convencionalmente de interés referencial, que son los bonos a 10 años, han tenido una evolución determinada que les recomiendo mirar a la izquierda, diciembre del año 22. Las consecuencias de la pandemia han sido catastróficas para Estados Unidos, 3,57 la tasa, y una tasa de inflación de 7,20. Estos son niveles inaguantables que se sumaban a los otros indicadores negativos
que yo les había mencionado con anterioridad, que era el endeudamiento y el déficit fiscal. Ahí están rondando todo. Lo cual arrojaba una tasa de interés real muy negativa para Estados Unidos, que le permitía crecer más, pero al mismo tiempo generar, por la disputa de recursos, una tasa de inflación absolutamente inmanejable. Esto ha ido bajando, por eso tomo el cuadro exclusivo de Estados Unidos, y ubicándose ahora en octubre del 25 en niveles mucho más aceptables de inflación de 2,80, una tasa del 4,14, pero con inflación de 2,80, que da una tasa positiva, por lo tanto que ha contenido inflación ya desde hace un tiempo, de 1,34. Evidentemente esta es una discusión que también genera tensión. Las peleas que ustedes ven entre el presidente Trump y el presidente Powell de la Reserva Federal tienen que ver con que Trump, para la elección de medio término, ahí está siempre la política, quiere tener más nivel de ocupación, más nivel de actividad, pero podría ir, porque pide bajar la tasa de interés, contra la inflación, cosa que Powell no está dispuesto a tolerar. Esa tensión entre la autoridad monetaria y la autoridad política es manifiesta y responde a todos estos elementos que he comentado. Próxima. Por todo esto que estamos comentando, de esos números, el dólar se deprecia, como ustedes ven, hacia la baja, y el oro, próximo cuadro, contrapartida del dólar, aumenta. ¿Qué hay atrás de esto? La búsqueda de un reequilibrio de Estados Unidos, de bajar ese monto de deuda insoportable de 125, 130% de su producto, ¿a través de qué? De una cierta devaluación del dólar, que como moneda de reserva, al devaluarse, es financiada por todos los tenedores de reserva, con lo cual el mundo concurre a la mejoría de Estados Unidos a través de su moneda de reserva, licuando el déficit fiscal de 7 puntos para arriba que yo les acabo de mencionar. Esa tensión internacional y de realocación de recursos tiene que ver con esta imposibilidad de Estados Unidos, y cuando Trump dijo en alguna declaración que iba a patear el tablero se pateó a través de los aranceles. Y estas son las consecuencias de haber pateado el tablero. Seguimos. La inflación se desacelera, pero supera la histórica prepandemia. Prácticamente ningún país volvió a la prepandemia, pero la verdad que se han corregido situaciones importantes. Les dejo para la reflexión de ustedes el periodo 2015-2019, pero veamos la proyección de Estados Unidos con 2,2, Latinoamérica con 4,2. Ahora voy a ir a Argentina en particular, la Unión Europea magnífica, 1,8, 1,9, España prácticamente en el nivel de la Unión Europea, 2,1, pero vuelve al nivel de Unión Europea de 1,9, son performances realmente destacables. En el caso de Argentina, que es la irregularidad, digamos, la singularidad latinoamericana, que ya había estabilizado inflación, pasa de un periodo de 2,21 en el 21 del 50 y pico a 28 para este mes, pero habiendo heredado más de 200% de inflación y tiene una proyección internacional del 10%. Esto explica en gran parte el fenómeno Milei de la Argentina. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en la próxima, por favor, la próxima lámina, donde lo que se ha hecho es atacar el tema, perdón, esto es comercio internacional, en las próximas láminas, dejemos esta por ahora, lo que se ha hecho es atacar el déficit fiscal en orden a mantener equilibrada la macroeconomía y bajar la inflación. Un tema también central de la política internacional es que pierde dinamismo el comercio internacional de bienes y servicios, y todos los países lo han sentido, también España. Para hacerlo sencillo, miren ustedes la primera línea, la tasa de expansión del mundo, el Producto Bruto Interno crece al 3 prácticamente, y el comercio está creciendo cercano al 3. Esto históricamente, si ustedes recuerdan, era muy diferente. El comercio se expandía al doble de la tasa de crecimiento, es decir, que tendría que estar expandiendo
al 6,2, 6,3, 6,4, lo cual indica que la delocalización y la existencia de los aranceles monstruosos que puso Trump para ir a la negociación bilateral detuvo en gran parte la actividad del comercio internacional. Esas tensiones son las que estamos viviendo en este momento en prácticamente todos los países del mundo. Pérdidas de empleos relativos, modificación de estructuras económicas, inteligencia artificial que se superpone, porque en última instancia atrás de esto está la gran competencia Estados Unidos-China, condicionando en este enfrentamiento esta readecuación que tuvo que hacer Estados Unidos para volver a pelear el primer lugar con China, que estaba sacando muchísima ventaja. Próximo, por favor. Voy a la región latinoamericana, de la cual en última instancia ustedes son socios históricos, culturales y amicales también, por cierto, lo sé, pero nos interesa particularmente destacar. El resultado de la evolución fiscal es prácticamente negativa en todos los países. Y fíjense, para explicar otra vez, insisto, con el caso Milei de Argentina, la situación de ya el primer año de Milei, el 24, hace desaparecer el déficit fiscal, tiene superávit fiscal en el 2025 y pronostica el Fondo Monetario Internacional déficit fiscal algo más leve, superávit fiscal, perdón, algo más leve para el próximo año. Por eso digo, esta es una de las razones para un argentino que venía con una inflación que le comía sus ingresos y lo sumergía aún más en la pobreza, uno de los motivos por la cual el presidente de la República, con todas esas características in extremis que don Fernando acaba de comentar, sin embargo logró hace pocos días un triunfo político significativo, uno de los motivos. Próxima, por favor. La deuda pública regional, Argentina con una deuda que tenía del 90% de su Producto Bruto, ahora está en menos del 80%. Ahí hay una virtud en términos de lo que se hizo, pero también un problema. El mercado no le prestaba a la Argentina, con lo cual esto es relativamente virtuoso. Esto es necesario también, porque no estaban abiertos los mercados de deuda. Brasil creciendo mucho en la gestión Lula en términos de deuda pública y Chile en los niveles muy equilibrados de siempre. Colombia lo mismo, México no preocupa, aparte totalmente influido por Estados Unidos, y Perú con una excelente performance. Esa es la región, sigamos próximo. La economía argentina en su balance total, la cuenta corriente, es persistentemente negativo, es decir, que esto implica endeudamiento neto, pero claramente en el caso de Argentina, de valores mucho más complicados, tuvo superávit en el 24, el actual gobierno, leve déficit está previsto para este y para el siguiente lo mismo, que tuvo que ver más que nada con la reciente crisis que salió gracias a la situación que ustedes vieron, próxima, la dinámica de la inflación como promedio anual. En el caso de Argentina, claramente, si ustedes ven el 21, el 22, el 23, llegó a 2,19 promedio y más de 2,50 puntualmente en el 24 como herencia que recibe Milei, la baja a 41 y la proyecta al 16. Esta es la explicación también del voto argentino, una sociedad absolutamente hastiada, cansada de la inflación, fenómenos que a ustedes les puede ser imposible de entender con tantos años de estabilidad, pero realmente es un flagelo absolutamente socializante y políticamente aún más desestabilizante. Creo que próximo... La economía regional está creciendo a tasas bajas en general, excepto contrapartida de lo que les acabo de comentar, Argentina, que está por encima de la región, en 4, 5 y 4, parte de recuperar lo que había perdido, pero en parte de los cambios que se están produciendo en términos de ingresos y de las oportunidades de inversión.
Me pareció interesante, antes de hacer algún otro comentario que tiene que ver más directamente con las apreciaciones políticas de don Fernando, me pareció importante volver a hablar de las posibilidades de relacionamiento bilateral de España y Argentina, ya que nosotros somos españoles y argentinos, miembros correspondientes mutuos de políticas de estas academias magníficas a las cuales pertenecemos. Acá se abren inversiones que ya están posesionándose a un ritmo notable, lo estamos viendo en estos días, la caída del riesgo del país Argentina, la mejora de la bolsa y todos los indicadores para arriba. ¿Por qué? Porque nuevamente, con el acuerdo del Tesoro de Estados Unidos que respalda a la Argentina de una manera absoluta y total, es decir, es nuestro prestamista de última instancia, se despejaron muchísimas dudas que había sobre el repago de la deuda argentina y vuelve a haber una influencia, es decir, un ingreso de inversiones en temas que siempre España fue un líder y muy bienvenido a la Argentina. En el tema de petróleo, de comunicaciones, de minerales, de ciencia y tecnología y de otros. Otros podríamos comentar muchísimos más, pero diría que en esto es tecnología española que todos reconocemos y deseamos, y capitales españoles que cumplen un rol significativo, nuevamente en una dinámica que vuelve a hacer pensar en los buenos años en que, sin duda, el primer inversor internacional en la Argentina era Estados Unidos y España peleando cabeza a cabeza. Es nuestro deseo y son los números los que indicarían esto. Vuelvo a figura nomás. Yo les diría, estimados y respetados colegas, es que a lo que comentó Spinonia, la Argentina vive en uno de esos extremos, pero al mismo tiempo en una asociación muy particular con el otro extremo mundial que usted acaba de comentar, don Fernando, que es Estados Unidos. Una relación absolutamente personalizada, estrecha, que tiene que ver básicamente con las condiciones estratégicas regionales en la tensión China-Estados Unidos, sobre todo en nuestro sur, habida cuenta que desplazamientos de las flotas grandes no pueden hacerse a través del Canal de Panamá y han pasado a necesitar el Estrecho de Magallanes nuevamente para desplazar los 11 grandes portaaviones de última generación en cualquier caso de conflicto hipotético, como ahora está el ensayo en el Caribe de llevar el que estaba en Estados Unidos representado, el portaaviones Bush por ejemplo, si tendría que trasladarlo al mar de China en caso de conflicto, por ejemplo, Taiwán solamente lo podría hacer por la zona sur. Y en el acuerdo bilateral es un acuerdo no solo comercial, sino que es un acuerdo estratégico, según reza lo primero que conocimos, no hemos conocido los detalles del acuerdo bilateral. Me parece que para nosotros, en particular, es mi opinión absolutamente personal, se necesita cuanto antes balancear este tipo de relaciones. Deseo que se balanceen. Deseo tener socios confiables históricos, como ha sido España, y fundamentalmente volver a pensar, como ustedes nos sugerían, en los valores sustantivos que han generado la mejor época política del mundo: la paz, la libertad, la democracia, los derechos humanos, el diálogo, la tolerancia y la fraternidad. Por eso me parece que tendríamos que ser socios y responsables para la creación de otro momento como ese, por ejemplo, con la multilateralidad, en una neomultilateralidad que tiene fundamentos sólidos en hechos históricos como fue, si ustedes recuerdan, bajo la Secretaría General de Kofi Annan, cuando no se podía hacer la integración mundial y él propuso la integración por bloques en el famoso llamado Building Block Process, que fue un cambio cualitativo que permitió después llegar a una actividad comercial absolutamente destacada. En cuanto a lo institucional, para terminar, no deseo más que nadie
volver a recrear con otros nombres, con otras características, pero el espíritu de Bretton Woods, donde todos teníamos un lugar, donde los países jugaban un rol mucho más igualitario y donde los países encontrábamos en la multiplicidad un sentido, una ubicación y una dinámica mundial que daría las sensaciones que ahora está reservada solamente a dos participantes principales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, académico Rodríguez Llavarini, también extremadamente brillante. Una primera intervención quizá de un académico argentino. 3 minutos, por favor, cada uno de los intervinientes, como ¿Listo? mucho. Adelante. Muchísimas gracias, muy honrado por cederme la palabra, distinguidos académicos. Yo quisiera retomar las palabras finales del académico doctor Rodríguez Llavarini, ex canciller de la República, con quien tuve el gran honor de trabajar durante mucho tiempo, y rescatar esta necesidad por intereses y por valores de fortalecer nuevamente el multilateralismo. Estamos en un momento, como siempre ha ocurrido, yo no soy amigo de hablar de que estamos en un momento de crisis, de tensión. Desde Westfalia a la fecha siempre los momentos han sido de tensión y de crisis. Pero nos toca abordarlo y esta es muy particular porque compiten, yo diría, dos esquemas y modelos de intentos de conformación del sistema internacional. El Great Power Politics, tratando de recrear áreas de influencia, mirando más hacia el pasado, Yalta, Potsdam, Teherán, y la necesidad de recrear gobernanza global en términos multilaterales. Estamos conmemorando el 80 aniversario de las Naciones Unidas, somos 193 países, ya no 51. Los problemas que abordamos, como decía muy bien Kofi Annan, que lo ha citado el académico Rodríguez Llavarini, estamos ante problemas sin pasaporte. Los problemas actuales no necesitan visa, no hay muro que los detenga y la única forma de abordarlos es a través de cooperación, de colaboración, y eso implica reformular, adaptar y fortalecer el andamiaje internacional global, y eso es multilateralismo. Y un último comentario también, la necesidad de volver a la diplomacia, porque se está militarizando la diplomacia y eso no es positivo. La diplomacia tiene que ser pacífica y tiene que ser sinónimo de diálogo y cooperación. Y en ese esquema yo simplemente diría que la Argentina y España, por tradición, trayectoria, y estas dos academias pueden hacer un aporte muy relevante en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estamos seguros de ello. Pedía la palabra en la parte española al profesor Ollero. Publiqué en una de las páginas de opinión más leídas de España un artículo que había sido provocado por el actual presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Y entonces en él yo había detectado en la entrevista que le habían hecho algo que me sorprendió mucho y que achaqué a que, claro, las entrevistas no se controlan como las ponencias, ¿no? Y por tanto es fácil que se hubiera equivocado al afirmar que el Tribunal Constitucional, si el legislador plantea una ley orgánica, cumpliendo los requisitos formales adecuados, el Tribunal Constitucional no tiene nada que decir. Entonces yo pensé, bueno, pues el Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer es desaparecer, ¿no? Pero es que hoy, en el Instituto de España, que coordina a las 10 grandes academias españolas, pues ha habido un seminario de jurisprudencia constitucional y el ponente que ha sido el profesor Manuel Aragón, que ha estudiado a fondo la sentencia sobre la amnistía, pues vamos, ha ahondado en el asunto y ha dejado bien claro que es eso lo que dice la sentencia realmente, ¿no? Con lo cual, lo que planteabas, pues vamos, se da claramente en la realidad actual en cuanto a una desaparición del control de constitucionalidad, simplemente por entender que el legislador tiene un campo tan amplio que realmente el tribunal no hace ninguna falta, ¿no? Para continuar, cualquier otro de nuestros colegas de
de allá de Buenos Aires que quiera intervenir, pues que intervenga, otro español y luego ya pues le damos la palabra. Ante todo, es un verdadero placer para mí poder asistir a una reunión tan importante de la Academia Española y las academias argentinas, este, y hacer uso por primera vez en este ámbito. Me voy a limitar muy brevemente a señalar una diferencia importante en el control de constitucionalidad entre el sistema español, que es en buena medida el sistema europeo, con respecto al control de constitucionalidad que se hace en el sistema americano y que en este momento está teniendo especial relevancia en Estados Unidos. Es decir, el control de constitucionalidad argentino y en Estados Unidos está diversificado, diluido y está en posesión de todos los jueces, tanto provinciales como federales, que pueden intervenir en determinado tipo de asuntos, estableciendo la constitucionalidad de las nuevas normativas. Entonces, estas circunstancias hacen de que la problemática no pase por un órgano especial como tienen en España o en Europa, que es el Tribunal Constitucional, quien es el órgano que en primer término decide si una normativa que da cauce a un determinado curso de acción político tiene la última palabra, o si este, tienen la palabra muchos jueces de diferentes lugares, que luego los asuntos confluyen progresivamente hacia la Corte Suprema de nuestro país. En la Argentina estamos pasando en una situación muy especial en la Corte Suprema, porque tenemos un número limitado a 3 jueces, cuando lo usual ha sido tener de 5 jueces para arriba, de 5 a 9, de modo tal de que se integra en este momento con jueces para decisiones muy especiales, y todo eso da algún grado también de inestabilidad a la situación jurídico-institucional del país. Esto lo señalo porque, y con esto termino, porque digamos, los elementos de teoría del Estado que se han planteado en el comienzo de la locución tienen un poco el anclaje que da en la vida cotidiana y corriente los jueces en sus diferentes sistemas al ejercer el control de constitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún académico de los nuestros? Pues formularé yo mismo una reflexión que creo que conjuga las dos intervenciones, la del académico español y el argentino que han actuado como ponentes. Vamos a ver, efectivamente detrás del populismo y de las decisiones a veces poco comprensibles para una mentalidad rigurosamente democrática de Donald Trump, es muy probable que haya una situación de la economía en los Estados Unidos que quizá no conocemos a fondo. Entonces, a uno y a otro les pediría una reflexión sobre ello, es decir, el déficit fiscal que se mencionaba, por otra parte, pues la querencia autoritaria, la búsqueda de aranceles que por naturaleza pues favorecen a sectores, digamos, que quieren capturar un sector del mercado y que quieren eludir la competencia de países extranjeros y que en el fondo muchas veces son grupos de presión internos y en el caso de Estados Unidos es de sospechar que muy procedentes de la América profunda, de donde vienen buena parte de los votos de Trump, ¿no? Es una reflexión así en voz alta, pero quizá nuestros dos ponentes, completando con las que se han hecho antes, pues pueden
cerrar este debate tan interesante al respecto. ¿Te parece, Rosendo? Entonces, escuchamos al profesor Vallespín unos minutos, después al académico Rodríguez Giavarini. Sí, bueno, yo realmente debo decir que me he metido en un jardín, ¿eh? Es decir, es un tema que no tiene solución, ¿no? Pero por una razón evidente, y es que la democracia, cuando fue diseñada, eso que llamamos democracia liberal, no se supo instrumentalizar bien la conexión entre, por un lado, lo que es el sistema institucional y, por otra parte, lo que podríamos llamar, pues no sé, la temperatura de la política, ¿no? Y entonces, bueno, pues o se desbordaba por un lado, es decir, con un abuso en el ejercicio del gobierno mayoritario que no podía ser disciplinado después por determinadas instituciones de control, entre otras razones porque se las había colonizado con grupos partidistas o por razones que nosotros también conocemos muy bien, o bien a la inversa, ¿no? Que es algo a lo que hemos asistido en Europa del Este. Una de las causas del triunfo de los Orbán, por entendernos, era que las constituciones de los países del Este fueron diseñadas siguiendo el modelo alemán puro, de un tribunal constitucional que decide qué es lo que está prohibido a las fuerzas políticas. Y entonces, claro, cada vez que un partido de estos nacional populista acentuaba su dimensión nacionalista, inmediatamente se encontraba con un freno por parte del Tribunal Constitucional. Esto, diríamos, es algo así como someter a un sistema democrático a la camisa de fuerza de una élite judicial a la que nadie ha designado, o se ha designado siguiendo un proceso que muchas veces es un tanto oscuro, que tenía la capacidad realmente de limitar la voluntad popular, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se establece ese equilibrio? Y bueno, mi tesis, como espero que haya quedado claro, es, no tenemos una respuesta, pero sí sabemos que este engranaje tan difícil solo puede funcionar si efectivamente tanto los actores políticos como, por otra parte, la propia ciudadanía eh, participan de todo un conjunto de valores cívicos. Es decir, olvidémonos, ningún tribunal constitucional, ningún sistema judicial puede defender la democracia si una mayoría quiere acabar con la democracia, como fue el caso del Tercer Reich, pero podemos pensar en muchos otros casos. Es decir, que hay que insistir mucho en que los formalismos institucionales no acaban de agotar realmente todas las dimensiones que entran en juego cuando enfrentamos estas dos cabezas, ¿no? de los sistemas democráticos, ¿no? Esa legitimación promiscua, ¿no? a la que nos referíamos antes, ¿no? O sea, que es que, vamos a ver, Rousseau y Locke son agua y aceite. Es que es así, literalmente, ¿eh? Y además Rousseau lo dice claramente, oiga, que no, ¿eh? O sea, que el poder soberano representado en la Asamblea no puede ser disciplinado por nadie que no sea el mismo pueblo electo. Y a la inversa, digamos, el esquema lockeano es, oiga, que el pueblo participe lo mínimo posible, establezcamos un sistema representativo, además sujeto a toda una serie de restricciones que convierten al cuerpo electoral en el 15-20% de la población británica en aquel momento. O sea, con lo cual hay distorsiones por los dos lados. Y poco a poco lo que es asombroso es que siga sobreviviendo, ¿no? Pero hoy está en crisis. Y hoy está en crisis porque hay un sector del liderazgo político y un sector de la ciudadanía que está dispuesto a apoyar a ese liderazgo político que explícitamente lo que quiere es que se imponga siempre la voluntad mayoritaria. O sea, yo creo que ese es el marco dentro del cual tenemos que jugar y bueno, fijarnos un poco en... A mí es lo que me ha parecido siempre, que ahora se está derrumbando, por cierto, que es el modelo británico, ¿no? O sea, el modelo británico donde el soberano es el Parlamento
el Parlamento puede decidir prácticamente todo, nadie se va. Y sin embargo, cada vez que había que adoptar una decisión difícil, no la adoptaba el Parlamento, sino que el Parlamento decidía que fuera la voluntad mayoritaria del pueblo británico la que adoptara esa decisión y, por tanto, la legitimara, que es los ejemplos que he puesto del Brexit y de la devolution esta, ¿no? El autogobierno de Gales y Escocia, ¿no? O sea, que ahí hay como... O sea, que ahí es donde vemos cómo la cultura política es central. ¿Eh? Eso no hubiera podido sobrevivir el esquema británico, vamos, ni a 2 legislaturas en cualquier otro país de Europa, digamos, la Europa no escandinava, ¿no? Digamos, la Europa continental no escandinava, podríamos decir. Por tanto, yo creo que es muy importante volver otra vez a recordar esas, digamos, todo ese sistema de reglas no estructuradas jurídicamente, pero sin las cuales no puede funcionar un sistema democrático de una manera eficiente, es como yo lo caracterizaría. Y luego, respecto de mi colega, a mí hay una pregunta que no me resisto a hacerle, y si se me permite el presidente, y es, bueno, que parece que los Estados Unidos vuelven otra vez a la doctrina Monroe, ¿eh? Y lo que está ocurriendo en el Caribe, yo creo que anticipa intervencionismos que van más allá de su necesidad de encontrar apoyos a la hora de disponer del estrecho de Magallanes, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay también un intento por poder tener acceso a aquello que se ha dado cuenta que es su gran debilidad ahora mismo, que son las tierras raras y toda esta serie de materiales imprescindibles para la nueva economía del silicio, como se llame. Muy bien, pues académico Rodríguez Giavarini. Muchas gracias, presidente. Excelentes preguntas la de don Fernando. Empiezo por la última. Creo que ahí tenemos que ver, porque también no es solo Venezuela, sino también México, donde el presidente dijo que puede hacer intervenciones directas si se comprueba la existencia del narcoterrorismo. El narcoterrorismo en el continente, después de ver lo que sucedió en Río de Janeiro, evidentemente es un fenómeno que en toda América no se puede dejar de lado, y también es evidente que el destino final de la droga es el demandante americano. Con lo cual, todo esto es parte del problema, no todo el problema, pero hay una razón también donde hubo mucha estulticia o dejadez de los propios gobiernos nacionales, permitiendo que el desarrollo del narcoterrorismo o del narcotráfico alcanzara en casi todos los países de la región niveles asombrosos que se proyectan no solo a Estados Unidos y le cuestan socialmente y políticamente, sino también a Europa y al resto del mundo. Ese sería un punto, a ver, pero lo que sí tengo que contestar claramente es que la doctrina Monroe está de vuelta. Sí, sí, claramente. No tengo la menor duda, don Fernando. En cuanto a lo que está sucediendo, me parece que tenemos que tener en claro que acá hay una competencia entre 2 hegemones, Estados Unidos y China, con 2 sistemas distintos. Los 2 optaron económicamente por el capitalismo, entre comillas, pero uno tiene un sistema político democrático y el otro tiene un sistema político absolutamente autocrático y que ahora se convirtió de ser aristocrático a ser permanente, en el caso de Xi Jinping. Es decir, no tiene límite para terminar su periodo. Lo que había ahí, siempre hubo lo que llamábamos aranceles sociales. No solo ahí, sino en África concretamente, gran producción de lo que China después vuelve a exportar. Está pagado a precios donde no se respetan, por ejemplo, los reglamentos laborales, etcétera, etcétera, cosa que pide que se respeten inclusive, algo insólito, en este acuerdo que está firmando con la Argentina, que se respeten los derechos laborales que nunca jamás Estados Unidos había puesto como una condición sine qua non para firmar acuerdos. ¿Por qué tiene que ver con eso? Con lo que el señor presidente bien analizaba, que a su base electoral le tiene que dar beneficios laborales y por lo tanto
no puede encarecer más sus productos porque el desbalance de comercio es lo que lo llevó al 7,6 que está explicando y que fue la gran aspiradora de bienes chinos fue fundamentalmente Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiso hacer con esto, cuando rompe, digamos, el equilibrio preestablecido, sobre todo desde la época de Clinton, es obligar a renivelar la cancha, el campo de juegos. Habida cuenta que quedaba una competencia casi sin aranceles con otra que disimulaba el arancel y sobre todo tenía una facilidad que era el sistema político, no le ponía ninguno de los, digamos, límites que tiene Estados Unidos. Es más, y termino con esto, hoy hay una discusión muy importante en Estados Unidos, porque como sabemos, algo constitucional en Estados Unidos es que establece que los aranceles no son atribución del Ejecutivo, sino del Congreso. Por supuesto que en todos tenemos los acuerdos, pero los aranceles, por eso existe una organización, se llama la Autoridad, digamos, de Comercio, UCR Representative, que es un lugar especial donde se negocian los aranceles y todos hemos negociado aranceles en ese lugar. Bueno, esas tensiones de desigualdades también le cuesta mucho a la democracia nivelar la cancha contra sistemas totalitarios o sistemas que no tienen ninguna cortapisa. Tanto en lo que hacen internacionalmente como en lo que hacen localmente. Esto que no es ahora justificación de nada, todo lo que digo es que evidentemente el sistema democrático se ve amenazado en todos lados y es lo que queremos, y en otros directamente no está aplicado. En realidad es la menor parte de la sociedad mundial la que está disfrutando la democracia y democracias plenas en muy pocos lugares. Ustedes son un buen ejemplo de ello. Digamos, y en general Europa, con todos los obstáculos y dificultades que usted menciona, sin embargo, es realmente ejemplar, o cuasi ejemplar para mí, visto desde acá. Así que yo diría que sí, todo está interrelacionado y creo que tenemos que tener una mirada sumamente alerta para volver a defender eso que comentábamos, que son la democracia, la paz, la libertad y la igualdad entre los países. Nuevamente vuelvo al punto que insistía también mi colega, los colegas argentinos que hablaron, que es necesario que repensemos esto rápidamente. Y la verdad es que tenemos una gran tarea como academias para hacerlo y rehacerlo permanentemente, porque creo que hemos hecho, y en particular España con el modelo político y económico, un gran ejemplo para nosotros, ha sido y ha hecho una contribución mundial significativa. Así que me parece que es un momento histórico donde más que descansar, tenemos que estar produciendo lo poco que podamos producir, lo mucho que podamos producir y compartirlo como hacemos en estos momentos. Muchísimas gracias, presidente Pendas. Pues muchas gracias. Antes de que el presidente Fraga cierre el seminario, pues yo quiero reiterar nuestra satisfacción por este tipo de encuentros, que yo creo que funcionan magníficamente bien, diré incluso por vía telemática. Mejor, desde Es luego, verdad. todavía, cuando nos podemos ver personalmente. Nos animan además a los españoles, es decir, somos hipercríticos con nuestro sistema. Se cumplen ahora 50 años de la nueva monarquía que en definitiva está en la base de la democracia que trajo la Constitución del 78, y somos muy críticos con nosotros mismos. El escuchar una voz muy cercana en lo afectivo, aunque un poco lejana en la geografía, que valora nuestra actividad, pues realmente nos anima mucho. Y efectivamente yo creo que las dos academias, y tenemos mucho que decir en estos tiempos, y no vamos a descansar, vamos a seguir trabajando en Bien, ello presidente. con toda intensidad. Pues querido Rosendo, cierras tú la sesión. Está muteado. No se escucha ahora, no se escucha. Estimado presidente, ha sido para nosotros una gran satisfacción compartir esta reunión. Creo que quedan muchos temas para estudiar, para analizar, para debatir. El rol central de Estados Unidos, el rol central
en el daño institucional que se está creando, en el plano internacional, como señaló Lagorio, es decir, en la Corte, el punto de vista jurídico también. Y yo creo que el punto que vos decís, es decir, España para un país como la Argentina da un modelo posible, ¿no es cierto? Está cerca la cultura política, si uno la mira de acá al siglo XIX, siglo XX, ha dado muchas experiencias parecidas, aunque no parezca. De ahí, y un modelo que, como dice Rodríguez Llavarini, es exitoso, porque para nosotros como democracia, más allá de sus defectos, es exitoso, nos es útil y muy importante. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Muy bien, pues muchas gracias, queridos amigos, y saludos desde Madrid. Y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias, presidente. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.